ofrecer disculpas que pedir perdón. La moción de censura es un mecanismo de control político contemplado en el artículo 135, numeral noveno de la Constitución Política Colombiana, y básicamente eso consiste en convocar a las plenarias del Congreso en sus dos cámaras a buscarle la caída a ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos, dependientes todos de la rama ejecutiva del Poder Público. Esa moción de censura debe ser propuesta por lo menos por la 10ª parte de los miembros que componen la Cámara interesada en censurar. Y la votación se hará entre el tercero y el 10º día. Pues bien, partamos de una premisa, es que la moción de censura tal como está concebida no es un mecanismo jurídico del que se está haciendo uso en el Congreso, sino un mecanismo político, porque resulta que la Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue revocar una sentencia de primera instancia en supuesta salvaguarda del derecho a la protesta pacífica. Esta fue impetrada por un grupo de ciudadanos, todos de la izquierda, alegando que el ministro de Defensa no ha ofrecido disculpas. Que yo sepa, y a quienes somos abogados nos enseñaron que el mecanismo de la tutela, la acción de amparo de los derechos fundamentales, ahora no es sobre eso, sobre derechos fundamentales. No se hizo la tutela ni se incorporó en la Constitución de 1991 para pedir perdón. Pues resulta que esta tutela la impetraron y la recibió la Corte Suprema de Justicia, revocando el fallo de primera instancia del tribunal para que el ministro ofreciera disculpas, y la Corte apareció cogobernando, dándole órdenes a diferentes organismos de la rama ejecutiva. Ese es el gran pecado. Se le salió el apellido a la Corte, al cartel de la toga se le salió el apellido que tiene, y resulta que ahora ellos son los que le dan órdenes a al fiscal, le dan órdenes al presidente de la República, a la alcaldesa de Bogotá, que sí requiere de órdenes y bien fuertes, y hasta el presidente de la República. Y al ministro de Defensa lo pusieron en la indigna posición de pedir unas disculpas por algo que él no hizo. Eso fueron faltas cometidas y delitos cometidos por terceros, por otros. Ahora, hay que diferenciar cuál es la responsabilidad institucional. Por esa responde el Estado ante los organismos contenciosos administrativos, pero la otra es la responsabilidad penal, que es individual. Por esa responden los individuos, las personas, y no es el ministro de la Defensa quien debió pedir esas disculpas, y así lo dice el fallo de tutela: pidan disculpas, pero nunca dijo pidan perdón. Quien debió pedirlas es el director de la Policía Nacional, que es quien tiene bajo su ordinación a los agentes. De modo que veo que se está haciendo uso politiquero de un mecanismo constitucional, de un mecanismo jurídico que es sagrado, que es un mecanismo del nuevo estado de participación democrática que nos rige, de la supremacía constitucional. De modo que una cosa es pedir disculpas, otra pedir perdón. Se ofrecen las disculpas, y por lo general las disculpas siempre se ofrecen para justificar alguna conducta, pues que va desde una conducta descortés hasta un delito. Y esto aquí se están disculpando es por delitos, y resulta que los delitos no se disculpan, los delitos se sancionan, se investigan, y a los responsables se les somete, se les judicializa. Pero aquí pusieron, la Corte terminó, fue como una vitrina en donde se expenden perdones y disculpas, no se amparan derechos. De modo que por ese lado nos han puesto en una incertidumbre de tal dimensión que nosotros no tenemos seguridad jurídica en Colombia, porque la Corte Suprema de Justicia, que es la cuna, es el nido, la incubadora del cartel de la toga, ahora parece obrando abusivamente, arbitrariamente, y dándole órdenes al gobierno para que haga lo que ella cree que debe hacer. Es un irrespeto total el que hemos visto los colombianos esta semana
a raíz de la famosa moción de censura. Ahora, esa moción de censura lo que hace es fortalecer al ministro porque los votos para negarla ya están asegurados. Es la coalición del gobierno, tanto en la Cámara como en el Senado, pero resulta que pues, ahí lo que hay es una politiquería y un afán desmedido de estos imberbes opositores de la izquierda populista que quieren mostrarse ante las cámaras de televisión. Es más, resulta que es paradójico y risible cómo durante el debate de la moción de censura antier protestaban porque se había ido la señal y entonces se negaban a intervenir los opositores del Partido Verde, los del Partido Negro, que es el de Petro, y el Partido Rojo, que es el del Polo, el de la Colombia Humana, protestaban porque no había señal y dijeron que reanudaban el debate cuando volviera la señal. ¿En qué estamos? Y también resultó un poco pues triste, lamentable, la posición de María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro León Gómez, el inmolado comandante del M-19, nieta del almirante, del vicealmirante y excomandante de las Fuerzas Armadas, Juan Antonio Pizarro, y sobrina del nefasto, del sanguinario cabecilla del Frente Ricardo Franco, autor de la masacre de Tacuelló, Hernando Pizarro. Salió esta niña a hablar de honor de los soldados de la patria, desconociendo que su abuelo fue un soldado de la patria y su padre y su tío unos guerrilleros dedicados a sembrar el terror en Colombia. De modo que eso está revuelto, eso es un relajo, no esperamos mucho. Además, al gobierno no lo pueden tumbar a punta de mociones de censura, porque eso es lo que pretenden. Al gobierno pretenden tumbarlo en la calle con violencia, tumbarlo en el Congreso con mociones de censura. Y si eso les falla, estoy seguro, la espiral de violencia volverá a los campos como ya está sembrada en las calles de las grandes ciudades de Colombia. El terrorismo urbano es la nueva nota de la subversión y de la guerrilla en Colombia. Es PRI-radiotv.com, didáctico, plural e independiente. Muchas gracias al caballero Fernando Ortiz Alvear, abogado constitucionalista, con su criterio sobre la moción de censura al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Un abrazo afectuoso. ¿Cómo, Fernando? Un abrazo afectuoso de viernes. Acá en Cali los viernes son muy tentadores, pero ya a mi edad nos mantenemos tomando los sartán y rezando el rosario. Chao, Benjamín, chao, Nuria y chao, Hermes. Claro que sí. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Continuamos con los indicadores mundiales de pandemia. ¿Cómo va la pandemia en el mundo? Hermes Gómez Pineda, médico, saludista público, doctorado en ciencia política. Hermes. La pandemia en el mundo llegó hoy a 37.089.327 casos diagnosticados. De esos 37.089.327 casos diagnosticados, 8.141.636 son casos activos y cerrados 28.947.691. De los casos activos, hay que decir que 68.300 están en estado crítico y de los casos cerrados, lamentablemente, 1.072.086 han fallecido. En la imagen número 2 tenemos nosotros la presentación que corresponde a la concentración de casos por países. Ustedes pueden apreciar que en el día de ayer estábamos en el 53.81% de concentración. Hoy estamos en el 53.73%. Es decir, están concentrando menos. Los países que más concentran son Estados Unidos, que hoy tiene el 21-28%, India con el 18.81%, Brasil con el 13.64% y Rusia con el 3.43%, para un 46.27% de concentraciones. ¿Y cómo está distribuida la pandemia hoy en el mundo a nivel de continentes? En la imagen número 3 tenemos la distribución por continentes. Allí, en esta imagen número 3, podemos apreciar que América hoy está concentrando el 48-62% de los casos.
mientras que Asia ha subido al 31, 34%. Europa ha llegado al 15,73% y África ha retrocedido levemente y está en el 4,22%, mientras Oceanía se mantiene en el 0,09%. Sin embargo, en el día de hoy debo decirles que el número de casos de las Américas superó al número de casos de Asia y al número de casos de Europa, individualmente cada uno entendidos. Pero también ocurrió otro hecho: el número de casos de Europa superó al número de casos de Asia. Todos más de 100.000 casos, más de 110.000 casos en todos los casos en el día de hoy. En la imagen 4 tenemos cómo se alimentaron los casos. India hoy llegó a 73.196, creció con respecto al día de ayer. Estados Unidos creció mucho con respecto al día de ayer, hoy está en 58.726. Brasil creció levemente, 27.651. Francia, como ustedes se dan cuenta, creció grandemente. Llegó a 20.339 casos en un solo día y debo llamar la atención en este aspecto. Francia es un país de 62 millones de habitantes y si tienen en cuenta lo que Brasil con el mayor número de casos, que luego lo vamos a ver, es realmente alarmante lo ocurrido hoy en Francia. Argentina llegó hoy a 15.099 casos, Reino Unido a 13.864, Rusia sigue creciendo, llegó a 12.126. La República Checa aparece aquí por primera vez. Ustedes recuerdan que hace más o menos 7 semanas la República Checa estaba en el puesto 39 de nuestra tabla. Hoy, mírenla acá con esa gran cantidad de casos en un día. 8.617 casos. Colombia creció ligeramente con 8.121 casos. España, 5.986. Ese es el top 10 de cómo se alimentó la pandemia en el día de hoy. En la imagen 5 tenemos entonces las muertes en el día de hoy. Allí ustedes pueden apreciar que hemos llegado a 1.072.086 muertes cuando han transcurrido 9 meses, 9 días del año 2020. Y aún faltan 2 meses y 22 días para un año. Es decir, nos estamos aproximando a un nuevo hito. Allí ustedes tienen a la mano izquierda el número de muertes por año de los casos más importantes que se manejan en el mundo. Vean cómo ya superamos la cardiopatía hipertensiva, superamos la gripe estacional hace rato y vamos a alcanzar a los accidentes de tránsito. En la imagen 6, hoy tenemos unos datos importantes en esta imagen número 6. ¿Cuáles son esos datos importantes? Primero, Francia. Hoy alcanzó un hito en casos diarios, 20.339. Argentina alcanzó un hito, 15.099. Rusia alcanzó un hito, 12.126 en un día. Es decir, hoy aquí ustedes ven grandes hitos. Y por lo demás, quiero llamar la atención que Colombia, que llegó a estar en el quinto lugar con mayor número de casos en un día, hoy Colombia está en el 10º lugar. Así pues, ustedes ven cómo va evolucionando la pandemia en el mundo entero. ¿Y cómo está la Conmebol? La Conmebol la podemos apreciar en la imagen número 7. En esta imagen número 7, quiero llamar la atención de 2 cosas. Primera, cómo Chile está a puertas de llegar a los 25.000 casos por millón de habitantes. Ese es el primer elemento allí importante. El segundo también es cómo Brasil se está aproximando a los 24.000 casos por millón de habitantes. Y en las pruebas por millón de habitantes, que son 84.102 en toda la Conmebol en promedio, señalar que hoy solo 2 países sobrepasan ese promedio: Chile con 188.944 y Perú con 121.102. Sin embargo, ya completamos casi 8 días
sin que Brasil reporte pruebas. Así que estaremos en un reporte próximo, seguramente de Brasil, y como siempre los reportes serán en cientos de miles, que es lo que nos tiene acostumbrado Brasil. Ahora veamos la imagen 8. En esta mostramos los casos diagnosticados que tenemos en la Conmebol y la UEFA, en casos por millón de habitantes. Entonces, allí ustedes pueden apreciar de una manera clara que varios cambios ocurrieron en el día de hoy. Primer cambio, Andorra superó los 34.000 casos por millón de habitantes. Segundo, Montenegro superó los 21.000 casos por millón de habitantes y está aproximando a Brasil. Argentina superó los 19.000 casos por millón de habitantes, llegó a 19.247. España también superó los 19.000 casos por millón de habitantes, llegó a 19.041. Colombia está con 17.535. Segundo evento, Islandia superó a Suecia en casos por millón de habitantes. Pero a su turno, la República Checa saltó desde el puesto 17 al puesto 15. Por eso aquí entonces tenemos que decir que en el puesto 14 quedó Islandia con 9.874, República Checa con 9.828, Suecia con 9.734 y Norte de Macedonia con 9.678. Por otro lado, hubo otro cambio. Irlanda, que estaba en el puesto 24, pasó al 25 porque Portugal, que estaba en el 25, pasó al 24. Portugal está con 8.231 y Irlanda con 8.228. Finalmente, Malta llegó y superó los 8.000 casos por millón de habitantes y se ubica con 8.106 casos por millón de habitantes. Nos queda entonces la imagen 9, en la que vemos la tasa de letalidad. La tasa de letalidad, entonces quiero llamar la atención a todos ustedes que Colombia en el puesto 18 ha bajado su tasa de letalidad. Hoy la tasa de letalidad de Colombia está en 3,07. Lo segundo que quiero llamar la atención es que hoy Brasil subió su tasa de letalidad. Está en 2,96 hoy por ciento. Es una tasa de letalidad muy baja. Así pues que estos son los cambios aquí en la tasa de letalidad. Por lo demás, la tasa de letalidad se mantuvo estable en todos los demás países en lo que comparamos nosotros con Conmebol y UEFA. Vamos a tener grandes cambios en la tabla de letalidad seguramente en las próximas semanas, porque como está el gran crecimiento de Europa, entonces en la medida que crecen los casos, las tasas de letalidad bajan como una ficción y luego se elevan y luego vuelven y bajan para dejar el dato que es preciso. De esta manera, nuestro comentario sobre los indicadores de pandemia entre la UEFA y la Conmebol hoy, 9 de octubre. Muchas gracias, Hermes, muy gentil. PRI-RadioTV.com, didáctico, plural e independiente. Continuamos con los indicadores, otros indicadores, bienestar, salud. Nuria Elvira Lozada Posada, PRI Radio TV. Bueno, hoy vamos a continuar con el psicólogo Paul Ekman y el tema de las emociones. Aquí hay algo muy interesante. Nosotros sabemos que la comunicación se da con las palabras, se da con el verbo, se expresa verbalmente, pero resulta que hay otras expresiones para comunicarnos y está la expresión facial y está el tema de el lenguaje corporal. Entonces, aquí vamos a seguir trabajando el tema del que nos hablaba Paul Ekman, que es básicamente que sin decir una palabra, nuestras emociones se expresan en la mirada, en los gestos de la boca, en
en la expresión de la cara en general. Por ejemplo, cuando nosotros fruncimos el ceño, es muy importante tener en cuenta que al fruncir el ceño podemos estar mostrando desaprobación, podemos estar mostrando que estamos incómodos. Esto es absolutamente importante. Vamos a revisar algunas expresiones. Por ejemplo, los ojos, la expresión de los ojos. Cuando nosotros abrimos mucho los ojos, entonces podemos estar expresando sorpresa. Pero si abrimos los ojos y además la boca, damos una expresión, una sonrisa amplia, entonces estamos expresando alegría. Cuando bajamos la mirada y la boca la tenemos cerrada, podemos estar expresando tristeza. Cuando abrimos los ojos y la boca la tenemos fruncida, podemos estar expresando miedo. Entonces, miremos cómo es de importante el tema de la expresión de nuestros ojos, de nuestra mirada, de nuestra boca. Y aquí hay otro tema. Nosotros podemos decirle a alguien, no, tranquilo, yo no estoy bravo. Y resulta que tenemos el ceño fruncido y estamos haciendo mala cara. Entonces, ¿están entendiendo los que nos están viendo que estamos molestos o que estamos incómodos? Entonces, miren cómo es de importante el lenguaje corporal y la expresión facial. Ahora, hay un tema. Ustedes saben que dicen que los ojos son el espejo del alma. Definitivamente, la mirada de las personas es bien importante. Miremos, por ejemplo, estos rostros de sorpresa, de alegría, de tristeza o de ira en las chicas que están a nuestra mano derecha. Miremos cómo hay una expresión en los ojos y en las cejas y hay una expresión en la boca. Entonces, obviamente, si estoy contento, tengo una sonrisa de oreja a oreja. Si estoy sorprendido, pues no me río, pero lo manifiesto con mi mirada y mis cejas. Si estoy triste, pues tengo la mirada estoy mirando hacia abajo, mis párpados están hacia abajo. Y si tengo ira, el ceño fruncido y la cara, pues muy adusta. Entonces, miren cómo es esto de importante. Y lo mismo pasa con el cuerpo. Ahora, cuando yo estoy pensativo, miren que muchas veces nos colocamos la mano en la mejilla, así como está la chica del lado izquierdo. Ahora, hay un tema muy importante. Definitivamente, la alegría sí está manifestándose por una gran sonrisa. Hay otros rostros que son muy interesantes, son los rostros de los niños. Miremos una sonrisa lindísima. Esta sonrisa de este bebé con sus dientecitos. Miren qué sonrisa tan limpia, qué sonrisa tan genuina. La sonrisa de los niños. Los niños sí que son expertos en expresar lo que están sintiendo. ¿Ustedes han visto un niño cuando está aburrido en una visita? Que pone mala cara, que se incomoda, que está alándole el vestido a la mamá para que se vayan. Miren el rostro de este joven. Definitivamente, un rostro de una expresión fuerte. Y miren, por ejemplo, los ancianos también expresando su percepción y su visión. Casi todas las personas dicen es que los adultos mayores se ven tristes. Es que como hay tantas arrugas y cada arruga es una vivencia, entonces además los párpados caídos y además la boca fruncida, pues esto definitivamente muestra una expresión
de profunda tristeza. Los emoticones cada día más están sirviendo para manifestar lo que nosotros estamos pensando o lo que nosotros estamos sintiendo. Vemos unos emoticones que tienen lágrimas, vemos unos emoticones que están sonriendo, vemos la forma de la boca, cuando la boca es un puntico, cuando la boca es una rayita. Vemos acá a las niñas que están representadas aquí a mano derecha, que son emoticones. La segunda niña con un chorro de agua que sale de los ojos, la tercera la boquita como un punto y la mirada con el ceño fruncido, la siguiente que llora de la risa, la siguiente con una expresión de alegría. Y definitivamente cuando salen los corazoncitos a relucir desde la mirada, desde los ojos, y cuando definitivamente tenemos esta mirada con estos párpados oscuros que son de unas ojeras de no haber dormido, que son de unas ojeras que representan tristeza, entonces la expresión facial y las emociones. Entonces, para hoy esta era nuestra presentación. Muchas gracias y por favor, sigámonos cuidando, lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social y aislamiento, porque de nuevo están volviendo a aumentar el número de casos en Colombia. Muchas gracias. PRI-radiotv.com, didáctico, plural e independiente. Hagamos una revisión de otros temas del día. Antes de concluir la emisión, vámonos para PRI-radiotv.com en YouTube, porque ha habido movimiento importante. Por ejemplo, el abogado columnista del diario El Espectador, Ramiro Bejarano, anuncia demanda penal contra el presidente Duque, el fiscal Barbosa, que sea el mismo Ramiro Bejarano. ¿Quién habla? Se ha conocido hoy acerca de que el doctor Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena han manipulado el proceso de Álvaro Gómez Hurtado con el fin de incriminar a varias personas, entre otras al suscrito, y que ello había sido recogido o está siendo recogido por la Casa de Nariño y por la Fiscalía General de la Nación. Informo a la opinión pública que hoy he formulado denuncio penal ante la Comisión de Acusaciones contra Iván Duque y contra Francisco Barbosa, y que además he formulado denuncia penal en la Fiscalía contra Álvaro Uribe y Diego Cadena, y que además me voy a proponer llevar esto a instancias internacionales. Se trata de una persecución oficial de un gobierno tiránico que quiere silenciar a un columnista crítico y que además tiene responsabilidades profesionales que le resultan incómodas al doctor Álvaro Uribe. No me van a silenciar. Y miren lo que le escriben a Bejarano. Le escriben: Dios lo proteja. Este es el portal de PRI-radiotv en YouTube, porque en este país el que piensa distinto del gobierno está en peligro. Dicen: muy cierto todo lo que dice. El Matarife es experto en montajes, terrorismo, perfilamiento, etc. Es un peligro para la sociedad. Escribe Gonzalo Cabanzo en PRI-radiotv.com. Los colombianos de bien son más. Adelante, doctor Bejarano. Otro, Néstor Ríos. Hola, Bejarano. No por aparecido ahora que te destapan esa olla. O sea, ¿por qué apareció? Entiendo acá, ¿por qué apareció ahora cuando destapan esa olla? Mari Yolet Navarro escribe: ¿qué talante, doctor Bejarano? Otra persona, Ana Pérez. A nosotros tampoco nos silencian contra lo de Cepeda, ni Petro, ni Santos, ni Timochenko, ni Cristo, que tuvieron tremenda reunión, y eso es lo que no le siguen sacando a la luz. Comentarios en PRI-radiotv.com de la declaración de Ramiro Bejarano. Le dicen: tienes mi apoyo, Ramiro, y el de muchos colombianos que merecemos la verdad. También en PRI-radiotv.com el presidente de la CGT. 21 de octubre
las centrales obreras, el Comité Nacional de Paro, FECODE, los estudiantes, vamos a realizar un paro nacional. Un paro nacional en defensa de las cajas de compensación social. Un paro nacional por el pliego de emergencia. Un paro nacional en defensa de la salud, en defensa de la educación. Un paro nacional que haga reflexionar al gobierno acerca de la necesidad de destinar los recursos que necesitan para salvar el empleo, para impedir que los problemas sociales toquen fondo. Creo que estamos de cara a un gran desafío. Creo que definitivamente podemos llegar a conclusiones muy significativas en torno a que la gente de una vez por todas encuentre salidas a su problemática, a la gente que está en la informalidad, los campesinos, para todos los sectores de este país. El gobierno tiene la palabra y tiene la posibilidad de acceder a resolver esta problemática que hoy está impactando a la inmensa mayoría de los colombianos en medio de la pandemia. Miren lo que tiene el mix de YouTube. Ya. Bueno, está Con Ramiro. ocasión de la información de A Ramiro ya lo vemos, hoy, los vamos a devolver. Hay otros hechos del día en priradio.tv.com. Bogotá, cielos abiertos. Bogotá, cielos abiertos. Miren esta estampa de Bogotá, cielos abiertos. Buenas tardes, ¿cómo va tu crochet? Para que nos enseñes acá una clasecita. Este es tejido de macramé. Este tejido macramé pues sirve también para pulsera y para también gargantilla, ¿no? Es así para pulsera y también para gargantilla, acá, para gargantilla, así. Entonces se hace... Bogotá, cielos abiertos desde el Parque Lourdes, priradio.tv.com, didáctico, plural e independiente. Yo me lo amarro para poder tejer. Entonces le voy acá me lo amarro en la pierna para tener la comodidad y la facilidad, ¿no? De poder tejer. Pues eso es el artesano que hace esto, ¿no? Hay gente que lo amarra en algún otro lado para que pueda tener cómo estirarlo, porque tiene que tener esta forma. Entonces, para que queden estas florecitas. Aquí se hacen 7 puntos, porque para que queden todas parejitas. Entonces acá ya las del otro lado. Tiene también que saber para qué lado va, siempre teniendo hacia las partes de afuera para que forme la flor. Y se teje 7 veces. Bueno, cuéntame un poco de las artesanías que tenemos acá. Mira. Sí, aquí tengo bienvenida, con mucho gusto. Claro que tengo. Ahí sigue la entrevista en priradio.tv.com para que ustedes se formen una idea, las personas que están guardaditas, las personas que están en otras partes del mundo, de lo que está pasando en Bogotá. En Bogotá, cielos abiertos por estos días. Estamos despidiendo la emisión, las reflexiones finales de Nuria Elvira Lozada Posada, Hermes Gómez Pineda, en esta emisión, recordándoles que nos volvemos a encontrar muy 10 de la noche, domingo a domingo, en priradio.tv.com, didáctico, plural e independiente. Nuria. Bueno, hoy tuvimos una mirada de Fernando Ortiz Alvear en relación con la moción de censura. Pues aquí es muy importante ver varias miradas, varios análisis
y formarnos nuestra idea con base en estas diferentes formas de analizar una situación como esta moción de censura al ministro de Defensa por los graves hechos que se presentaron en la semana del 9 y 10 de septiembre con el fallecimiento del abogado, del estudiante de Derecho y las muertes de las otras personas como consecuencia pues de toda esta situación a manos de la policía. Bueno, vimos también el tema pandemia con una grave situación en Europa, especialmente en Francia, un aumento de casos en las Américas y obviamente que no nos salvamos, Colombia también aumentando el número de casos, como nos decía el doctor Gómez Pineda, desde hace 5 o 6 días vamos aumentando el número de casos y bueno, todas estas noticias, el doctor Ramiro Bejarano, el líder de la CGTD, Julio Roberto Gómez, anunciando un paro. Definitivamente hay mucho movimiento político, hay muchas situaciones que analizar en estos días y en estos programas. Benjamín nos muestra una cantidad de noticias y una ciudad de cielos abiertos con artesanos trabajando macramé. Y bueno, este tejido social tan complicado y tan difícil que tenemos en el país en este momento. Muchas gracias. Bueno, hoy fue un día muy importante. En estos momentos en que Colombia va ganando 3-0 a Venezuela, con goles de Zapata y de Muriel, decir que hoy tuvimos una noche en la que la doctora Nuria Lozada nos habló de unos temas muy importantes en el encadenamiento con el programa de ayer, y quiero decir algo con respecto a lo observado por ella. Lo que nos habló son cosas importantes para la salud, para el bienestar. Y ordinariamente ese tipo de cosas la gente las ve en otras esferas y no las entiende en la salud y en lo que es el bienestar personal. Por eso invito a que todos miremos hacia estos aspectos tan importantes. Nos habló de los gestos, de cómo funciona, por ejemplo, el ceño, de todo eso que se produce en las emociones, en un momento en el que el país está revuelto por emociones y que es necesario que hagamos un alto y estemos lo más tranquilos posibles. Escuchamos a Fernando Ortiz Alvear dándonos una opinión de lo que es la moción de censura desde su óptica y dándonos unas ilustraciones de orden jurídico muy importantes. Y hemos visto todo aquí con nuestro director del programa, Benjamín Lozada, en las noticias y lo que está ocurriendo en el país. Entonces, digamos, hoy viernes cultural, que tengamos un gran ánimo, una gran felicidad y que terminemos de ver el partido de Colombia y el triunfo que está consolidando. Muchas gracias para todos. Nos vemos mañana. Muy gentiles.